Es una de las historias más impactantes, pero menos contadas, del mundo occidental. La historia de cómo la fe de 1.000 millones de personas se partió en dos, no por una guerra de ejércitos, sino por una guerra de ideas. No fue un acto de violencia, sino un gesto silencioso en el altar de una iglesia majestuosa. En el año 1054, en el corazón de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, un hombre caminó con solemnidad. Se acercó al altar, colocó un pergamino sobre él y se fue, sin decir una palabra. Ese documento era una sentencia de excomunión, y con ese simple gesto, la cristiandad se rompió en pedazos. ¿Pero qué fue lo que llevó a este quiebre? Esta no es solo la historia de una división, sino del resultado de 1000 años de malentendidos, de ambiciones, de orgullo y de heridas que nunca sanaron. Esto es lo que realmente pasó, y la verdad es mucho más compleja de lo que te imaginas. Para entender este quiebre, tenemos que retroceder en el tiempo. En los primeros siglos, la Iglesia no era un poder centralizado. Era una red de 5 grandes centros, conocidos como la Pentarquía: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Cada uno con su propio patriarca, y todos unidos en la fe, pero con autonomías locales. Sin embargo, Roma siempre gozó de un estatus especial. Era la capital del antiguo imperio, la sede del martirio de San Pedro y San Pablo, y su obispo era respetado como el primero entre iguales. Pero en el año 330, el emperador Constantino tomó una decisión que cambiaría todo. Trasladó la capital del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, rebautizándola como Constantinopla, la Nueva Roma. Con el tiempo, esta ciudad no solo se convirtió en el epicentro político y cultural de Oriente, sino también en un rival silencioso para la Roma original. La balanza de poder empezaba a inclinarse. Con el tiempo, las diferencias se hicieron abismos. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, dejando a Roma en un vacío de poder. El Papa, el obispo de Roma, no solo se convirtió en líder espiritual, sino también en una figura de autoridad política en medio del caos. Mientras tanto, en Oriente, el Imperio Bizantino florecía. El emperador ejercía un fuerte control sobre la Iglesia. La relación entre el Papa y el emperador era tensa. El Occidente veía al Papa como el sucesor de Pedro, con una autoridad universal dada por Cristo mismo. El Oriente, en cambio, veía al Papa como un patriarca más, aunque el más respetado, sin derecho a gobernar sobre las otras iglesias. El Papa empezó a tomar decisiones unilaterales, intervino en asuntos orientales y dictó dogmas, sin el consenso de los otros patriarcas. Cada gesto de Roma era visto como una arrogancia imperial que invadía la autonomía de las iglesias de Oriente. La tensión se manifestó en las diferencias culturales. En Occidente, la Iglesia usaba el latín, la lengua de la ley y la autoridad, que tendía a un pensamiento más legalista y estructurado. En Oriente, el griego dominaba la lengua de la filosofía y la mística, que favorecía un enfoque más contemplativo y simbólico. Estos no eran solo idiomas distintos, eran mundos mentales opuestos. Las cartas se traducían mal, los concilios se malinterpretaban y la desconfianza creció.
Pero la chispa que encendió la pólvora fue una sola palabra: filioque. En latín significa «y del Hijo». Durante siglos, la Iglesia Occidental había introducido esta frase en el credo niceno, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Para los teólogos de Oriente, esto era una herejía. Ellos sostenían que el Espíritu Santo procede solo del Padre, como lo afirmaba el texto original del credo. Para ellos, era una violación no solo teológica, sino una prueba del poder unilateral de Roma, la cual se atrevía a modificar la fe de toda la cristiandad sin un concilio universal. El filioque se convirtió en el símbolo de un abismo que ya era demasiado grande para ignorar. La política no hizo más que acelerar el inevitable choque. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Un acto que selló una alianza política con los reinos germánicos y fue un golpe directo para Constantinopla. El emperador bizantino se veía a sí mismo como el único heredero legítimo. La coronación de un nuevo emperador en Occidente fue una ofensa monumental. Había ahora dos imperios, cada uno con su propio líder y su propia iglesia. El camino hacia la ruptura total estaba pavimentado. La tensión llegó a su clímax en 1054. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla encabezada por el cardenal Humberto de Silva Cándida. Humberto era un hombre de carácter rígido y convencido de la supremacía papal. Su misión era negociar con el patriarca Miguel Cerulario, un hombre igualmente orgulloso y defensor de la autonomía de su iglesia. Las personalidades de ambos se convirtieron en el detonante. Las conversaciones fueron un fracaso. Humberto exigió la sumisión de Cerulario a